Buenas tardes. Este es este es uno de los primeros videos, este es uno de los videos que subo este año. Los había suspendido debido a que estaba de, estaba descansando un rato de vacaciones con la familia. Bueno, una vez más aquí me tienen. Dios mío. La noticia que escuché el viernes, mejor dicho, de un caso de un sacerdote que violó a dos hermanos y la diócesis o la arquidiócesis de Cali dijo que la responsabilidad de que de que el sacerdote violara a los hijos era responsabilidad de los padres. No, pues todos los papás le quedaron a deber a la iglesia. Y por ahí habían declarado de que no habían querido denunciar o decir algo porque supuestamente el sacerdote o la arquidiócesis de Cali dije que si ponían alguna denuncia o si decían algo, ellos se iban a ir directamente al infierno. Y yo pregunto entonces, ¿será que todavía las personas, sabiendo cómo ha sido la Iglesia Católica durante toda la historia, todavía creen en esos cuentos tan retrógrados que yo no sé, yo creo que hay personas que todavía piensan de que sacerdotes, rabinos, los que profesan los pastores, los que profesan el Islam, son las representaciones de Dios en la tierra y esos son como seres como inmortales o algo así, que no van al baño, que no dicen mentiras, que no se enferman. Todos esos tipos son unos pecadores. Todos esos tipos son unos asesinos. Casi la mayoría de todo eso son unos violadores, son unos enfermos. ¿Cómo es posible que salgan, o sea, pues, que salgan diciendo, no, la responsabilidad es de los papás porque a los hijos los dejaban allá? No, señor, no. Ustedes como Iglesia Católica también tienen que asumir esa responsabilidad. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el procurador Ordóñez? Ese que es el, el ejemplo de moral y de buenas costumbres y ultraconservador de este país. ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Mm? Es que yo no sé. ¿Será que será que en la será que en la mayoría de los países hispanohablantes será que todavía no hemos despertado? ¿Será que no han despertado todavía de ese oscurantismo? Porque es que cada vez o sea, cada vez van es como para atrás, como para atrás. Yo, a mi juicio, la religión es el peor cáncer o es la peor maldición que le ha podido pasar a la humanidad. Porque por culpa de la Iglesia Católica, la humanidad estuvo sumida en una época oscura en donde leer o adquirir conocimiento estaba prohibido. ¿Y sabe cómo hacían los sacerdotes de ese entonces? Era lo que decían, no, el que lea, el que se eduque, o el que hace alguna cosa de esas, o el que adquiera conocimiento, o el que investigue, se va al infierno. ¿Qué es eso? O no, ustedes tienen que pagar un diezmo porque tenemos que construir la iglesia o porque tenemos que construir un templo. Gracias a Dios que Martín Lutero allá en Alemania dijo, ¿cómo es que las personas para poder ir al cielo tienen que pagar prebendas, tienen que pagar? No, 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 no. Por eso es que
puso en una iglesia en Alemania esas 95 tesis. Gracias a Lutero, a Copérnico y a muchos otros científicos más como Galileo Galilei, que tuvieron las agallas a rebelarse en contra de la iglesia católica. Que las cosas las han hecho como tan mal. Y ahora estas iglesias cristianas, ¿qué es lo que se creen? Esos pastores. Siempre que cuando uno va a esa misa y esas congregaciones, lo primero que exigen es el diezmo. Entonces, el diezmo, la plata, plata y plata y plata y plata. Yo no me quiero imaginar el día que llegue el juicio final. Cuando venga Jesús, yo creo que a los primeros que van a juzgar son a esos tipos. Lo primero que les van a decir, bueno, ¿dónde están las almas que ustedes salvaron? ¿Dónde están? Ustedes empezaron a enriquecer a costa de las personas o qué? No. Las cosas no son así. Ahora, yo soy cristiano. Sí. Y acá han venido a hablarme de la palabra de Dios y todo eso. Y yo digo, espere. También soy cristiano y yo también leo la Biblia. Entonces me dice, pero es que usted no se viste acorde como se tiene que vestir un cristiano. Y yo pregunto, ¿y cómo es que tiene que vestir un cristiano? El cristiano tiene que vestirse así. Yo no, señora, o no, señor. No. Para su información, a Dios lo único que le interesa es lo que está aquí adentro de la cabeza y lo que está acá en el corazón. A Dios no le importa cómo uno se vista. A Dios no le importa qué peinado uno se haga. No le importa eso. Pobres mujeres. Sobre todo las mujeres, las que están en esa secta evangélica. Que mujeres que antes se vestían con sus jeans, con sus leggings, con sus faldas, con sus minifaldas, con sus blusas así chéveres, y alguien les lava el cerebro y hasta ahí llegaron. Parece que vistieran burkas como allá en Medio Oriente, allá en Arabia Saudita, en Afganistán, en Irán. Y eso que los islámicos, los musulmanes también son otros igualitos a los católicos. Yo no entiendo, yo no concibo la idea de de, de estar en una religión en donde se esté reprimiendo los derechos de una mujer. No, ¿qué es eso? ¿Cómo es que una mujer no puede hablar con un hombre? Una mujer, si está enferma, o sea, no puede manejar. La educación no puede ser la misma que tiene que ser recibida por los hombres. No puede, o sea, no puede escuchar música, no puede tomar un traguito. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hombre, vuélvanse serios. No. Ahora, este sacerdote que de lunes a viernes habla, dije que de lo del minuto de Dios, dije que, Dios mío, colocamos este día que ya pasó y la noche que viene, ese tipo que hay en el teleprompter, ahí en la marquilla esa que le ponen allá, está implícito de una vez una cuenta de ahorros de la vivienda o un código que es de efectivo o de supergiros o de gana para que las personas depositen ahí. Dije que porque con eso es que ellos hacen, dije, que casas y todas esas cosas. Yo pregunto algo, ¿por qué no les piden allá los del Vaticano, por qué no les piden al Papa Francisco que les den uno de esos tesoros que tienen allá guardados?
Porque con esos tesoros que tienen allá guardados tranquilamente se puede subsanar la deuda externa de cualquier país e inclusive se puede eliminar de raíz la pobreza en África. La pobreza, la desnutrición, todas esas cosas. Ahora, no es posible que digamos que es que todo el mundo, digamos, o sea, le tema como sea, como un temor, pero como irracional a Dios. Con razones que con tantas cosas mal hechas es que muchas personas se han vuelto o agnósticos o ateos. Claro. Ahora, ahora otra cosa, yo no comprendo y yo no concibo el por qué los sacerdotes tienen que ser célibes. Yo no entiendo por qué. Sabiendo que los apóstoles tenían esposa. ¿Mm? No es que ellos dieron y es que no no es que el apóstol Pablo dijo en unos libros que en una de las cartas que es que para poder servir a Dios no, o sea, uno tenía que desligarse de todas esas cosas. ¿O cómo así? No, señor. El que quiera ser soltero, pues que sea soltero. El que quiere estar casado, pues que esté casado. Pero ninguna de esas cosas va a bloquear que uno pueda predicarle a Dios. O que uno le pueda orar a Dios. Ah, Moisés era casado. Y sin embargo, hablaba con Dios siempre. Ajá. Ahora, ¿sabes? Dije que el que predica el evangelio vive del evangelio. Me crean tan, por Dios. El mismísimo Pablo dijo, sí, el que predica el evangelio vive del evangelio, pero es mejor trabajar, 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 no ser un parásito, no ser una pulga, no ser un piojo. Como han sido todos estos sacerdotes y pastores? Que personas que prefieren dar, que prefieren dar 100.000 pesos, 1 millón de pesos, 10 millones de pesos a unos tipos que dicen ser la representación de Dios en la tierra y que a espaldas de los fieles tienen unas 5 mujeres, tienen mansiones, tienen carros, tienen cuentas en bancos suizos, en Islas Caimán, uno nunca sabe. Y como las iglesias no pagan impuestos, bueno, está la cosa. Yo creo, yo creo francamente en un Dios, en un Dios de amor, en un Dios de justicia, en un Dios de paz. Ese, ese Dios chévere, no el, no el que, no el que, no el que pintan estos, no el que pintan estos tipos de que es un Dios celoso, que el que no le obedezca, que se va a ir al infierno y que no. Un Dios de amor, Dios de justicia, Dios de paz, que no le, que no le importe si la persona es blanca, mestiza, negra, o mujer, o hombre, lo que sea, niño, lo que sea. Que yo creo que Dios a todo el mundo lo acepta tal y como es. Por algo es que dicen que somos, que todos somos todos somos los hijos de Dios. ¿Mm? Ahora estos islámicos, los musulmanes, todas esas masacres que han cometido siempre es que en nombre de Dios. Y que tratando de convertir a la fuerza, o sea, a la fuerza a quienes no creen en Alá y que Alá es el Dios y que Mahoma es el enviado por Dios para hacer el trabajo. ¿Mm? A ver, ahora, otra cosa, que Dios me perdone. Judíos,
los judíos pues que se creen y que la última Coca-Cola del desierto y que porque son los elegidos por Dios. Ajá. O sea, y nadie les puede decir nada o hacer nada porque no. Estos son los que Dios eligió. Ese es el pueblo elegido por ellos. Entonces yo pregunto, ¿y los demás qué? O sea, pues que los únicos que se van a salvar son los judíos apenas, los demás que digo yo acá, porque es que, Dios mío, que Dios no sé, Conrad, es que tantos casos de qué más, qué más de brujas, de supuestas brujas de que practican la brujería, aunque yo sé que esas personas que practican esas cosas de amarres, esas cosas de brujerías, de vudú y todo eso, yo sé que esa cosa no debería de existir, pero igual las personas creen en esas cosas. O bueno, allá ellos. Que yo no sé por qué, o sea, no han tomado la tarea como de agarrar la Biblia y leerla y buscar otra, y o sea, y leerla y buscar otras fuentes para uno enriquecer la mente, porque de eso se trata, hombre. ¿Cómo se trata? Por ahí como por ahí como decía Einstein, que la estupidez humana es infinita. Y sí, tiene razón, tiene mucha razón, pero demasiada razón. Dios mío, yo no sé, francamente no sé si es que algún día la humanidad vaya a despertar. No sé, pero yo no sé, pero si yo no sé, pero si, o sea, si ha sido causa y ese caso allí en Cali ha sido causa indignación. O sea, eso de una vez que todo el mundo salga a protestar en contra de esos sacerdotes y pastores pedófilos o violadores, los que no deberían era de condenarlos a muerte, de decapitarlos con la guillotina, o que los o que los empalen o que los crucifiquen, así como hacían los romanos cuando perseguían a los cuando perseguían a los cristianos. Es que ese emperador Constantino sí la embarró completamente. Ese fue el que comenzó a dañar el cristianismo. Sí, ese fue porque él y se sentó con un grupo de personas que fue que hicieron el primer concilio, que fue que empezaron a redactar todos esos dogmas tan arcaicos que todavía predican y, y que muchos por ignorancia ponen en práctica. Hasta en la misma Biblia dice de que no se pueden hacer imágenes y tampoco se pueden adorar imágenes, y eso es lo primero que hace cualquier católico, hermano. Eso es lo que hace cualquier católico. Van a esas iglesias, van a esas catedrales a rezarles y a orarles a unas estatuas de yeso, unas estatuas de madera, unos yesos que no ni ven, ni oyen, ni dicen nada. Y ahora uno vea esas personas en mayo. ¿En mayo? Sí, en mayo. Sí, sí, sí. Con el rosario. Y orando. Con el rosario. Ay, Padre nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre. Y todo eso. Por Dios. ¿Mm? Hay que adorar a Dios. Para su información. Bueno, el que es cristiano. Bueno,
el que cree en Dios. Y, bueno, el que es ateo, pues bueno, no hay problema. Pero, ajá, el que más, hay que orarle es a Dios. Hay que orarle a Dios. Y uno solito, en su casa, en su cuarto, uno ora, lo alaba, listo, no hay problema. O como que van allí que escuche el sermón, todos esos tipos, sacerdotes, pastores, todos esos tipos son de doble moral. Esos tipos no están autorizados para dar consejos ni de familia, ni de matrimonio, ni de ética, ni de moral, y muchísimo menos de sexualidad. Ninguno de esos tipos, ninguno, ninguno. Todas esas cosas, todo eso, que yo no compro, o sea, que uno compra de que hay que diezmar para uno ir al cielo, que hay que hacer cosas buenas para uno ir al cielo. No, no, hay que ser bueno y hay que hacer las cosas bien porque eso es lo correcto. Yo sé que nadie es perfecto, eso yo lo sé. Nadie lo es. Nadie lo es. Pero las cosas hay que hacerlas bien porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Hay que hacer las cosas bien es porque es lo correcto. Y es, si los. Si el celibato lo hubiesen quitado, yo no sé el Papa Francisco, yo no sé qué es lo que está esperando. Yo no sé qué es lo que está esperando, pero si el celibato lo eliminan, estoy casi seguro de que los casos de pederastia por parte de sacerdotes, pastores y de todos esos tipos que manejan las iglesias ortodoxas, estoy casi seguro que se reduciría por ahí un 80 o en un 90%. Estoy casi seguro. ¿Cómo van a reprimir una necesidad? ¿Cómo le van a reprimir una necesidad innata del ser humano? Por Dios. ¿Cómo? No se puede hacer. De veras. Yo creo que el caso que pasó en Cali no es el primero. Hay muchísimos casos. Lo que pasa es que la misma iglesia católica trata como de encubrirlos. Esos mismos, de esos, todos esos deberían de ser denunciados y metidos a la cárcel. O, o con tanto, pero con tanto hacinamiento que hay en estas cárceles, lo que mínimo lo mandan es casa por cárcel. En otros países los hubieran guillotinado. Los hubieran guillotinado. O los hubieran metido a cadena perpetua. De veras. De veras, de veras, de veras. De veras. Razón tenía Einstein. La estupidez humana es infinita. Yo no comprendo cómo haya personas actualmente que todavía les crean a esos tipos. Yo no comprendo por qué. Y yo no comprendo y yo no entiendo por qué hay mujeres con el debido respeto de todas las mujeres. Yo no entiendo por qué todavía hay mujeres que permiten que un pastor les diga cómo tienen que vestirse o les digan qué, qué estilo de peinado tienen que tener y si se tienen que poner aretes o no. Cada ser humano es libre de ponerse, de vestirse y de hacerse el peinado que se le dé la regalada gana. Eso está, puede hacer lo que sea, por algo es que existe la libertad. Existe la libertad de expresión, existe el derecho a la privacidad y todas esas cosas. Y yo les doy un consejo. Les doy un consejo. Dios mira lo que hay en la mente y en el corazón. Dios no mira ni el estilo de vestir,
ni el estilo de comer que uno tenga, ni la forma de vivir que uno tenga, ni el peinado que uno tenga, o si la persona se pone aretes o no. Cada quien es libre de cada quien es libre de pensar de pensar y de vestir como se le dé la regalada gana. Y yo les digo algo, esos 100.000, esos 50.000, ese millón que les van a dar a esos tipos para que se den la gran vida, mejor inviértalos en otra cosa. Cómprenles un computador a sus hijos, cómprense un celular, váyanse de vacaciones, hagan un mercado, compren acciones, bonos, saquen una tarjeta de crédito, dense gusto, pero por favor, no le sigan dando más plata a esos tipos, a esos, a esas sanguijuelas, a esos pederastas, a esos tiburones de agua dulce. No les den más un centavo a esos tipos, por favor. Como consejo se los doy. Dense un gusto, pero no les den más plata a esos tipos, por favor. Por favor, se los doy como consejo. Y ahí les dejo la y ahí les dejo la inquietud. Si alguien se sintió si alguien se si alguien se sintió ofendido por lo que dije, bueno, al, al que le caiga el sayo, que se lo ponga, y el que le caiga el guante, que se lo achante. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga.